La etiqueta Soluciones Moneda a través de nuestra cuenta en Twitter @solucionesgb, porque estamos hablando de cómo podemos fortalecer la moneda en nuestro país y analizando también ya un poco más adelante si es o no factible, si es o no una opción, digamos, positiva, el poder sustituir la moneda nacional por una moneda extranjera. Todo eso lo vamos a estar debatiendo el día de hoy. Les recordamos que estamos en compañía de Asdrúbal Oliveros y también nos acompaña Daniel Raguá, ambos economistas. Dejábamos algo en el aire y tiene que ver pues con la inflación, que ya vimos que tiene una alta influencia en lo que es el poder adquisitivo del venezolano. ¿Qué factores están determinando el nivel inflacionario en nuestro país actualmente? Bueno, la verdad es que la inflación está muy relacionada con la política monetaria que lleva el país. Bueno, la política monetaria tiene que ser una política que vaya de acuerdo y que responda a la dinámica de la economía. En la medida en que la economía crece, hay más empresas, hay más personas empleadas, por lo tanto necesitas más dinero. Entonces el Banco Central, el trabajo del Banco Central es, bueno, imprimir dinero de acuerdo a ese crecimiento. Si la economía empieza a desacelerarse, el Banco Central responde probablemente desacelerando el ritmo del dinero dependiendo de la situación. Ahora, ¿qué pasa? Si la política monetaria deja de responder a la dinámica económica y empieza a responder a otros intereses, como puede ser el gasto público, empieza a crecer la cantidad de dinero disponible en la economía a un ritmo superior que crece la economía. Por darles un ejemplo, la economía puede haber crecido 3%, pero, o como es el caso de lo que está pasando ahorita, la economía el año pasado decreció 3%, pero la liquidez monetaria creció 70%. Entonces estamos hablando de que existe una cantidad de dinero muy grande dentro de la economía que se llama dinero inorgánico y es dinero que no está respaldado por la productividad del país. Entonces al final eso termina generando un efecto inflacionario que es el que vivimos hoy en día y por qué se aceleró tanto en 2014. Adelante, Daniel. No, y también otro factor que entra en juego en la dinámica de la inflación es el tema cambiario. Efectivamente, en una economía como la nuestra, que tiene un alto componente importado, es decir, en el caso de los bienes finales, alrededor, según las estadísticas del Banco Central, el 40% es importado y si incluyes las materias primas y los bienes intermedios, ese porcentaje alcanza hasta el 70%. Lo que pase en materia cambiaria impacta, obviamente, el tema inflacionario. Entonces, cuando tú tienes un cambio en el tipo de cambio, una devaluación, bien sea formal o informal, efectivamente, eso también se siente en el tema de la inflación. Todos estos sistemas que se han creado, el pase de diferentes bienes desde la tasa más baja, que es la tasa Cenco de 6.30, a tasas más altas, o que muchos de esos bienes hoy se estén adquiriendo a una tasa paralela, también tiene una incidencia muy fuerte en la dinámica inflacionaria, junto con el factor que señala Daniel. A eso agrégale otro punto, que es lo que los llamamos los economistas la inercia, ¿no? Es decir, como una especie, por llamarlo en forma coloquial, el peso del pasado, ¿no? Cuando me refiero a la inercia también tiene que ver con que la gente sabe que la inflación se está acelerando, entonces los trabajadores demandan mayores incrementos de salarios, un poco para poder recuperar un poco su poder adquisitivo, y entonces entras en ese círculo vicioso donde tienes incrementos salariales que no tienen nada que ver con la productividad, que impactan la cantidad de moneda que está dentro de la economía y por supuesto termina generando más inflación, que era justamente lo que la gente quería evitar. Entonces es un poco, es la consecuencia de esos tres factores: lo monetario, lo cambiario, el tema de la productividad que implica, tiene que ver con el sector real. Ahora, ¿qué aspectos suelen considerarse a la hora de definir o determinar el régimen cambiario de un país? Bueno, yo creo que el tipo de economía el que tengas. Cuando tienes una economía donde el ingreso de las divisas depende únicamente de un sector, o en gran parte, como es Venezuela, con el 96% de las divisas que provienen del sector petrolero, eso define mucho qué tipo de régimen cambiario quieres tener en el país. Por el contrario, cuando la economía está muy diversificada y el ingreso de divisas no depende de un solo sector, es más difícil tener control sobre las divisas, por lo tanto eso define qué tipo de esquema cambiario quieras tener. Okay. Hablemos entonces que quizás allí estaría influyendo lo que es la estabilidad económica del país. Eso pudiera ayudar entonces a definir eso. También se habla de que Venezuela, o digamos del flujo de capitales
que existe en el país, un poco hablábamos de este aspecto. Pero también entiendo que el tema político tiene, digamos, algún peso en lo que sería el comportamiento, digamos, de la situación o de la política cambiaria. Mira, un gran error que ha tenido Venezuela, y es importante aclararlo, es que efectivamente se ha definido la política cambiaria como política antiinflacionaria, y eso no debería ser. Es decir, la política cambiaria debería estar supeditada a lograr principalmente mantener o incrementar los niveles de competitividad del país, justamente para atacar eso que mencionaba Daniel, de hacer una economía mucho más diversificada, de incorporar mayor dinamismo a diferentes sectores, no depender solamente de una cosa. Lo que sucede en Venezuela, no solamente en este periodo, sino incluso antes, es que efectivamente se ha caído en la tentación de anclar el tipo de cambio, de fijar un tipo de cambio extremadamente barato, gracias a que tenemos petróleo y eso genera una renta inmensa, como un mecanismo entonces de lograr productos baratos, ¿verdad? Y digamos entonces a hacer que eso haga que la inflación baje. Contener la inflación. Exactamente. Eso ha tenido graves consecuencias. Entonces, si alguna enseñanza nos han dejado todos estos años es que debería haber una separación entre la política antiinflacionaria que debería ser definida por el Banco Central en función de su política monetaria y también, por supuesto, elementos que tienen que ver con políticas salariales, políticas de productividad, política fiscal y otros factores, por supuesto también la política cambiaria y los objetivos de política cambiaria por otro lado. A lo que tú mencionabas, el tema político, yo creo que eso más bien es las expectativas. Si la gente tiene desconfianza en los responsables de la política económica, en este caso de quienes están en cabeza de gobierno, eso por supuesto impacta no solamente la política cambiaria, cualquier cosa. Tiene que ver con la credibilidad, si yo creo o no en ciertos aspectos, si efectivamente yo no creo que el gobierno vaya a estabilizar la moneda o vaya a reducir la inflación, todo lo que yo haga, todas mis decisiones en adelante van a estar en función de resguardar mi poder adquisitivo, digamos, de protegerme independientemente de lo que haga el gobierno, porque para mí lo que haga el gobierno no tiene mucha credibilidad. Entonces el factor de credibilidad de quienes son los responsables de la política económica juega un papel fundamental en la economía. Alguna declaración que hagan, algún planteamiento, si efectivamente eso no se cumple o si los planteamientos que han venido haciendo no tienen asidero en la realidad, la gente efectivamente va tomando sus propias decisiones como mecanismo de protección. Hay algo que se llama riesgo soberano, de lo que vamos a hablar más adelante. Además, también un poco preguntarnos si frente a toda esta situación es normal que la gente se esté planteando la necesidad de algún cambio en la esfera cambiaria en nuestro país. Eso lo debatimos al regreso. Hacemos una nueva pausa, ya venimos.